Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Cuando el general retirado de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, se presentó a presidente calificándose como un héroe del ejército, un héroe procedente de las llanuras de Texas para cualquier americano. Ahora es cuando todos los americanos de verdad deben ayudar a su país. Voten Eisenhower. Nadie esperaba que en su discurso de despedida identificara y se opusiera a la emergencia de un nuevo poder, el complejo industrial militar. En los consejos de gobierno debemos de protegernos de la adquisición de influencia injustificada, ya sea deseada o no, del complejo industrial militar. La posibilidad de que el poder caiga en malas manos existe y persistirá. No debemos dejar que el peso de esta combinación haga peligrar nuestras libertades o nuestros procesos democráticos. El suyo fue un discurso profético, especialmente viniendo de un líder militar que vio que una fusión del gobierno y el poder corporativo podría llevar a lo que él llamó influencia injustificada y que el poder caiga en malas manos. «50 años después, en el aniversario de este discurso, la nieta del presidente Eisenhower, Susan, escribió un documento para mostrar el crecimiento del complejo industrial militar. Escribió, en menos de 10 años nuestros gastos en seguridad y ejército han crecido un 119%. El nuevo libro de William Hartung explica la influencia del complejo industrial militar y el poder que poseen. Él me contó cómo funciona. Contratistas militares, uniformes militares, el Pentágono, están cobrando sus intereses a costa de aquellos que pagan sus impuestos, de la seguridad nacional, incluso coartando nuestras libertades civiles. ¿Es una descripción realista de la situación de hoy en día? Pues, bueno, el complejo militar industrial es posiblemente hoy bastante más real que en la época en la que Eisenhower dijo su famosa frase. Una compañía como Lockheed Martin no solo construye misiles, también bombas de racimo, también submarinos. Además, están ayudando a tramitar las facturas, hacer recuento del censo y llevar una base de huellas dactilares del FBI. Ha cambiado mucho del complejo militar industrial a una especie de agencia de seguridad nacional. Hartung afirma que estas compañías dictan en efecto nuestras políticas de exterior. Han acaparado nuestra política de exteriores, nuestra política militar solo por sus intereses a gran escala. El escritor David Swanson cree que el complejo industrial militar se basa en guerras o en amenazas de guerras para seguir a flote. El presidente Eisenhower promovió la propaganda bélica a lo largo de su carrera, pero no podía haber tenido más razón. Creo que no se imaginaba el gran problema que iba a ser aquello que él llamó complejo industrial militar. Lo describo como un rescate financiero anual de $1 billón, de más de $1 billón cada año en la maquinaria del asesinato en masa. Es más de la mitad del gasto discrecional federal del gobierno de Estados Unidos. Esto es bastante más que el gasto en ejército de otros países del mundo cada año. La gran mayoría de ello es incontable. El Pentágono pierde de forma rutinaria cantidades de dinero que igualan el presupuesto de otros departamentos del gobierno. No es que se esté gastando mucho dinero en armas, sino que el alzamiento del complejo militar industrial ha venido acompañado de un alzamiento global del poder corporativo, no solo en las esferas militares. Los contratistas militares gozan de una influencia desproporcionada, afirma Sheila Krumhold, del Centro para Política Receptiva. Hay una gran suma de dinero que viene de contratistas de defensa, especialmente de AT&T y Boeing, multinacionales de tamaño colosal. Su principal fuente de ingresos público es posible que sean las telecomunicaciones o el transporte, pero tienen contratos valorados en ingentes cantidades de dinero con el Ejército y el Departamento de Defensa. Tienen una gran cantidad de leyes que se centran en hacer que la conexión sea más transparente para tratar de cubrirse del «si quieres hacer algo, paga», que lleva haciéndose tanto tiempo.
¿Hemos visto algún patrón en las conspiraciones militares e industriales? ¿Compañías industriales que hacen negocios con el Pentágono para dar más y más dinero a los políticos? Demasiados contratistas de defensa hicieron contribuciones, gastando mucho dinero para presionar y a cambio obtener contratos que no fuesen lo mejor para el gobierno. Ha habido muchísima investigación sobre cómo llega tan fácilmente el dinero a los contratistas de defensa, por no hablar de la famosa puerta giratoria. Así que no es solo dinero, son otras formas de influencia elitista, donde la gente del Departamento de Defensa prepara a la industria privada, donde podrán conseguir una gran cantidad de dinero en un puesto lucrativo en la industria privada. Aparte del ejército, hay grandes agencias de inteligencia con enormes presupuestos para espiar, realizar operaciones encubiertas, recolectar información personal y ocultar lo poderosos que son los intereses de estas operaciones. A día de hoy, el antiguo líder de la CIA manda en el Pentágono y fue sustituido por un general. El líder de las Fuerzas Armadas lleva la central de órdenes, adentrándose poco a poco en la seguridad nacional del Estado. Incluso grupos como Wikileaks trataron de divulgar información oculta. Wikileaks, tu creación, en los últimos años ha revelado más documentos clasificados que el resto de medios de prensa juntos. ¿Es todo esto cierto? Sí, por supuesto que es cierto. Imaginad cómo de mal estarán haciendo su trabajo los medios de prensa de todo el mundo, que un grupo de activistas están mostrando más documentos clasificados que todos ellos juntos. Hace unos años, un ejecutivo de una empresa de coches se convirtió en secretario de Defensa. Charles Wilson afirmó: "Lo que es bueno para General Motors es bueno para América". No vio distinción alguna entre un gobierno electo y una corporación electa. General Motors es una compañía de coches que se convirtió en un proveedor de defensa, mantenida a flote por los gastos militares para convertirse años después en un prestamista de hipotecas. Dirigida por Wall Street, originó préstamos no preferenciales fraudulentos hasta su casi colapso, en el que tuvo que ser financiada por el gobierno. La Corte Suprema de Estados Unidos, en su decisión de Ciudadanos Unidos, ha decidido que corporaciones como General Motors tienen los mismos derechos que la gente de a pie. Y pueden presionar abierta o secretamente al Congreso, además de financiar campañas políticas para promocionar sus motivaciones secretas. Por eso ahora mismo Ciudadanos Unidos tiene tantos detractores. Gran parte de estas quejas pueden verse en este vídeo de La historia de las cosas. Tenemos una democracia en crisis. El 85% de los americanos creen que las corporaciones tienen demasiado poder y la gente demasiado poco. ¿85%? Eso es una mayoría. Vamos a unirnos y a recuperar nuestra democracia de las corporaciones. Es el primer y más importante paso en hacer auténticos progresos en aquello que le importa a la gente. También hay una contracampaña en contra de las corporaciones que controlan, en especial, dos donantes políticos millonarios, Charles y Edward Koch, dos hermanos ambos industriales y fundadores de campañas conservadoras, una de las cuales buscaba suprimir el voto de los demócratas. El cineasta Robert Greenwald ha distribuido este vídeo de forma global. Parece que los hermanos Koch tratan de mostrar a los jóvenes y a la gente de color de lo que son capaces. Estamos sufriendo un golpe de Estado. Vivimos en un Estado corporativo. Chris Hedges es un autor de bestsellers y un antiguo reportero del New York Times. Aquellos que gobiernan Estados Unidos son las entidades corporativas más grandes, supranacionales. No tienen lealtad alguna al Estado. Están cosechando el país y el resto del mundo. Están implantando un neofeudalismo en el que los trabajadores de todo el planeta tendrán que competir con trabajadores de fábricas clandestinas en Bangladesh que cobran 22 centavos la hora o con los prisioneros de una cárcel china. Es un neofeudalismo global. No se les puede llevar la contraria. Son intocables y más poderosos que muchos gobiernos que normalmente no les aceptarían. Pero Hedges no es el único que piensa así. El profesor Michael Clark se especializa en estudiar la historia más importante del país, el petróleo y la gasolina. Diría que la industria del petróleo, así como su uso a gran escala, carbón, gas natural, uranio,
Es la mejor carta de Estados Unidos. El interés económico más poderoso y que está unido a otros intereses poderosos. Automóviles, construcción de autovías, urbanizaciones, otras tantas industrias, turismo, todo está unido a la energía y trabajan duro para mantener a Estados Unidos adicto al petróleo y así evitar la transición a combustibles alternativos. ¿Tiene alguna influencia en nuestros políticos? ¿Tiene algún tipo de influencia en lo que ocurre en Washington? ¿Qué sucede en las urnas estadounidenses? Las mayores contribuciones a las campañas electorales en general, especialmente para el Partido Republicano, y creo que tienen gran influencia. ¿Cree usted que los americanos conocen lo poderosas que son? Solo la gente que ve este poder en su día a día son capaces de verlo. Para muchos americanos, el complejo militar industrial se ve solo como una fuente que genera puestos de trabajo y, de hecho, los contratistas militares ganan apoyo político y financiación federal prometiendo la creación de empleos. Hay trabajos de verdad, gente que trabaja en fábricas de armas y todos los subsidiarios subcontratados. Pero es un fraude, porque puedes gastar esos mismos dólares y llevarlos a otra industria. Infraestructuras, energía renovable, educación o incluso reducción de impuestos. Y así generarás más trabajos que si lo gastas en el ejército. Es la peor opción económicamente hablando. Durante años ha habido protestas contra las guerras y el ejército americano. Pero los que más han sufrido estas presiones han sido los políticos, más que las corporaciones que hacen las armas y otros productos militares. Uno de estos grupos que desafía abiertamente al ejército es Code Pink. Medea Benjamin es su cofundadora. Bueno, si algo he aprendido es que no mandamos en Estados Unidos. He descubierto que los demócratas no gobiernan Estados Unidos. Las corporaciones sí. He trabajado bastante en el tema de las guerras y me ha sorprendido la cantidad de fabricantes de armas que hay y lo poderosos que son los contratistas y la habilidad que tienen para ocultar lo que está pasando. Es decir, es increíble si te paras a pensarlo. Sin ir más lejos, estoy haciendo un montón de estudios sobre los drones. ¿Sabíais que hay reuniones sobre drones en el Congreso? En lugar de tener reuniones para alimentar a los chavales en el colegio, deciden que es más importante hablar de drones, simplemente porque los fabricantes financian a los políticos. Son bastante abiertos en ese aspecto. De hecho, más de 50 miembros del Congreso han creado reuniones para hablar de drones, donde promocionan abiertamente el uso y venta de drones tanto nacional como internacionalmente. Lo último ha sido autorizar el vuelo de 30.000 drones por los cielos de Estados Unidos para cualquier propósito, en contraste con la ausencia de reuniones del Congreso para hablar sobre mayores, niños, coberturas sanitarias, energías renovables, derechos humanos, pero no de robots. Eisenhower tenía bastante razón, especialmente cuando se refería a que nos robaban el dinero. Nos robaban la comida de nuestros hijos, la salud de nuestros padres. Tenía razón. Y cada vez va a peor. Todos los de Washington son marionetas. Yo estoy ahora mismo aquí para ver a estas marionetas que tendrían que ser como los pilotos de NASCAR que tienen pegatinas de sus patrocinadores en sus trajes, con la diferencia de que ellos no gobiernan en Estados Unidos. Las corporaciones sí, y cuando se trata de guerra y paz, estas corporaciones son tan poderosas que nos han estado engañando durante la última década. Tras los debates sobre el papel de los militares, hay un desafío aún mayor porque los Estados Unidos han evolucionado de una nación a un imperio con bases en ultramar, intereses económicos y negocios turbios por todo el mundo. Los mayores líderes políticos interactúan con líderes corporativos en reuniones de alto standing, como la Conferencia Bilderberg, la Comisión Trilateral o las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Todo es parte de la estructura global de cultura corporativa, poder y política. Algunos, como el millonario George Soros, me comentaron hace tiempo que el Foro Económico Mundial es más una fiesta para conocer gente que una reunión para tomar decisiones, que muchas veces se hacen en las sombras, sin ser mostradas al público. La reunión de Davos es una enorme congregación oficial, donde consigues contactos, conoces gente y demás. Se discuten muchas cosas. Viene muy bien porque puedes conocer a gente a la que querrías conocer llegado el momento.
Es un evento mediático, sin duda. ¿Es también un símbolo de crecimiento económico de algún tipo? ¿Tal vez una pérdida de soberanía por parte de algunos países? Pues es un síntoma de la era, porque hay presidentes y primeros ministros haciéndoles la corte a la gente del mundo de las finanzas y la industria. Solo unos pocos estadounidenses llegan a entender cómo las corporaciones y la globalización van de la mano. Walter Teague fue uno de los primeros activistas en contra de la guerra de Vietnam. Cree que los estadounidenses no son capaces de ver la realidad porque están atrapados en la fantasía. Le pregunté cómo le explicaría esta situación a gente que viniese de Marte. Les tendría que explicar cosas que parecen locuras. Tendría que explicárselo de forma que lo entendieran. Puede que no usara los términos que los estadounidenses usamos normalmente, porque si usamos el lenguaje que nos enseñan en la escuela sobre la democracia, como el libre albedrío, lo maravilloso que es Estados Unidos, todo eso llevaría a la persona a no ser capaz de entender lo que estás diciendo. Lo que ha hecho que, desde hace mucho tiempo, aproximadamente un 1% de la gente sea la que tome las decisiones por nosotros. Y son lo suficientemente listos para que la mayoría de los estadounidenses no se den cuenta de que están siendo tiranizados. No podemos dar marcha atrás con la plutocracia, con la cleptocracia y la falta de representación, sin acabar con el complejo militar industrial. Solo el 1% de ese 1% se preocupa realmente porque devolvamos lo que les debemos a los banqueros, hasta el último centavo. Lo pedimos prestado de China, lo devolvemos con intereses, mantenemos unos índices de interés bajísimos. Wall Street quiebra, nos relajamos un poco, todo porque hemos creado una economía de guerra. Bueno, supongo que si la gente tuviera mejor juicio sobre las compañías, los uniformes militares, sus aliados en el Congreso y cómo manejan los hilos, se asustarían de lo que gastamos en armas que no necesitamos. Creo que sería el amanecer de una mañana mejor. Creo que la falta de comunicación no es un buen punto de partida. No hay forma de establecer una base para poder luchar contra ello. Así que tengo que decirle a estos marcianos que va a ser muy difícil para ellos entender por qué los estadounidenses se están fastidiando a sí mismos. No pueden verlo salvo cuando la cosa está muy mal, o es tan contradictoria, o tan obvio o personal, que un día se levantan y dicen, ¡oh, Dios mío! ¿Puede significar esto que, en cierta forma, los negocios, Wall Street, los contratistas de defensa y demás tienen un poder desproporcionado? Es decir, ¿son ellos los que gobiernan el país en las sombras? Creo que el dinero tiene una gran influencia en nuestro país, y más en temas tan trascendentes como este, que en ocasiones parece no preocupar al estadounidense medio. Mientras que no presten atención, no verán lo que hacen sus líderes en Washington. Creo que si la gente prestase atención sería un problema que todo el mundo vería. Es difícil ganar al dinero con buenas acciones, la verdad. Los políticos no dudarán en poner el dinero por encima de la moral, aunque han de tener cuidado. Los votantes no son tontos. La gran mayoría del público no interfiere con el complejo industrial militar debido a que participan en la economía como consumidores, pero incluso ellos se ven afectados por un cambio del poder y una economía inestable que lo lleva cada vez hacia una deuda mayor. George Scribner es un ejecutivo en una corporación que aconseja a otras corporaciones. Hoy en día son necesarios $200,000 para que una empresa vaya bien. Le pregunté a George Scribner, ¿cómo cree que este crecimiento desproporcionado está afectando a la política? ¿Quién gobierna nuestro país? Cada vez vemos más y más claro el rol del dinero en la política. Había un gran artículo del 1% por el 1% y para el 1%. Creo que en Vanity Fair, pero no estoy seguro ahora mismo. En la política, en cuyos negocios yo he participado, y mucho más desde que acabase la Segunda Guerra Mundial, el voto era algo importantísimo.
Comparaban el voto de cada persona con $1. Cada persona, $1. Cualquiera que quisiera $1 votaría al que le pagara. Ahora estas cosas no se pueden hacer, obviamente, ya que el dinero está en manos de unos pocos. Tanto los políticos como los comerciantes y la gente de a pie no tienen tanto valor como antes. ¿Me dices que una gran cantidad de gente se queda sin dinero? No es que se queden sin dinero, sino que no le dan tanta importancia. Creo que hay diversas formas de que la gente viese lo que realmente tiene que ver y cómo son manipulados en cierto aspecto. Tanto en política como en algunos aspectos comerciales, haría que hubiese menos demanda de productos y servicios. Esta es una visión desde dentro del mundo corporativo, especialmente diciendo que la mayoría de americanos tienen menos poder adquisitivo y, en consecuencia, menos poder político. La gente con dinero es la que gobierna Estados Unidos. La gente con dinero puede comprar poder. Lo mejor de América es que todos vivimos en el mito de que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Creo que hay suficientes oportunidades para que eso suceda, lo que me hace pensar que el futuro no será tan oscuro como pinta. Esperemos que sea cierto. La verdad es que la gran mayoría de estadounidenses creen que su futuro es brillante, pero vista la situación actual y quien tiene el poder, hay bastantes dudas sobre esto por el peligro y amenazas generadas por las nuevas guerras que están planeando en secreto, según el profesor Stanley Aronowitz. Habrá una guerra. A no ser que te niegues a mirar los embargos, cosas como estas saldrán a la luz en momentos determinados. Como pasó en marzo de 2012. Un acto de guerra, virtualmente hablando. Lo que le estamos diciendo a los iraníes, eso de o os rendís a nuestras peticiones de no fabricar armas nucleares o no pararemos de hostigaros en la guerra. Es decir, la economía es parte del sistema. Lo que estamos haciendo es negarles sus derechos económicos. ¿Así que hay una guerra encubierta ahora mismo? Sin duda. Pero la mayoría de los americanos no lo saben, ¿no? Exacto. ¿Saben algo sobre el poder de la élite? ¿Saben acaso que Wright Mills habló sobre esto hace años? ¿Por qué pasa esto y cómo podría cambiarse? Porque no tenemos una izquierda que tenga una política continuista, de una forma eficaz, y que hable sobre quién tiene el poder en América. El movimiento Ocupa habló sobre el 99% de la gente que era privada de poder económico y sufría desigualdad. Pero ni aún así está cerca de ser un análisis que puede ser presentado a toda la sociedad. No tenemos un sistema de periódicos diarios. No tenemos un periódico semanal. Tenemos Twitter. Tenemos otros tipos de redes sociales a las que tenemos acceso. Pero eso no sustituye el análisis sistemático que ofrecen los medios oficiales y nosotros mismos. Así que los estadounidenses siguen en las tinieblas, y el Foro de Izquierdas y tantos otros han intentado desafiar estas convenciones. Sí, la verdad es que sí. Y así, según exponía el presidente Eisenhower, el complejo militar industrial expresó tanto un sentimiento americano muy profundo en busca de paz y justicia como algo que hemos olvidado hace mucho. Y que en los buenos tiempos toda la gente vivirá junta, en paz garantizada por la fuerza que es el respeto mutuo. En el próximo episodio de ¿Quién gobierna América? El poder de los medios. Si estáis buscando saber quién gobierna en Estados Unidos o quién es el dueño de Estados Unidos, la respuesta es aquellos que hacen propaganda de Estados Unidos.